acompañándonos en esta conferencia virtual que será impartida por el doctor Aldo Ariel Ocampo. Él nos ha preparado una conferencia que me parece que es muy interesante, se ha titulado Educación inclusiva y de construcción, ontologías relacionales y procesales, consolidación de otros territorios para la diferencia. Como pueden ver, y algunos estuvieron con nosotros la conferencia pasada, esta es la continuidad de la presentación anterior que ha tenido el doctor Aldo Ocampo con nosotros. Esta conferencia ha sido diseñada en el marco de la estancia postdoctoral que el doctor está actualmente realizando en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Entonces, bueno, antes de iniciar, me gustaría decir que el doctor Aldo ha sido director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, en Chile. Este es el primer centro de investigación creado en Latinoamérica y el Caribe, dedicado al estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Esta, por supuesto, es una institución reconocida de manera internacional y con un estatus asociativo al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. El doctor ha tenido una amplia trayectoria académica, se ha dedicado a la escritura de textos académicos, de textos científicos de corte internacional y nacional de alto impacto. Entonces, bienvenida, doctor. Me gustaría que nos dieran unas palabras de bienvenida la doctora Marta Ingrid Gutiérrez Román, quien es actualmente la secretaria académica del CRESUR. Doctora Marta Ingrid. Muchas gracias, doctora Alejandra Marcelín, por esa presentación del ponente que tenemos el día de hoy. Un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de compartir de experiencias en donde sobre todo nuestro ponente nos llevará por esta ruta de la inclusión. Es un gusto tenerlo como postdoctorante en el Centro de Formación e Investigación Educativa. Doctor Aldo, un gusto conocerlo. Espero que próximamente tengamos la oportunidad de tener esta cercanía, de conocernos en persona. Sin embargo, pues en este analizar de todo su recorrido, pues vemos que es usted prácticamente un referente académico en cuanto a inclusión, y es para nosotros un gusto tenerlo el día de hoy y que nos dicte esta conferencia. Agradecemos también pues toda esta vinculación que se ha dado con el Centro de Estudios Latinoamericanos. Su micrófono, doctora Marta Ingrid, se ha silenciado. Esperamos que esta vinculación con el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva en Chile y con el Centro de Formación e Innovación Educativa aquí en Chiapas, pues siga vigente, se fortalezca y se abran más espacios como este. Agradecemos su presencia, doctor Aldo Ocampo, y también agradecemos la presencia de todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos seguros que esta conferencia nos dará mucho material para reflexionar sobre la inclusión, nos seguirá alimentando también sobre lo que ya conocemos y también sobre lo que no conocemos sobre inclusión. Muchas gracias, doctor Aldo, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, doctora Marta Ingrid. Doctor Abraham, es un gusto tenerlo en este espacio. ¿Pudiese darnos algunas palabras, por favor? Sí, buenos días. Primeramente, bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos a este espacio, a las reprogramaciones que van a ver por Facebook y YouTube, y también una especial bienvenida y un abrazo al doctor Aldo Ocampo, que es un amigo de esta institución. Como decía la doctora Marta Ingrid, no solo nos sentimos engalanados porque el doctor esté haciendo una estancia postdoctoral en el CRESUR, sino nos sentimos muy contentos y afortunados de tener esta colaboración entre Chile y México, entre
el CELEI y el CRESUR, ¿no? Para nosotros es un honor que el director fundador esté llevando un postdoctorado aquí en el CRESUR y que a la vez sea un aliado estratégico que, como acordábamos en su visita a México, en ese desayuno, íbamos a estar en contacto, en comunicación y en interlocución. Le agradezco personalmente, doctor Aldo, y hay que aprovechar esta perspectiva más como epistémica, ontológica, que nos trae el doctor Aldo acerca de la inclusión, estas nuevas conceptualizaciones, estas rupturas epistémicas y decoloniales que él nos va a ofrecer, a entregar el día de hoy, porque son bien interesantes y uno, en cuanto las va conociendo, en cuanto las va uno identificando, pues uno va comprendiendo, uno va haciendo el Verstehen, que es la comprensión de la complejidad del concepto, ¿no? Como él lo ha ratificado en múltiples espacios donde ha estado, incluir, o la palabra inclusión no es solamente hablar de discapacidad, sino trae un trasfondo que nos va a convertir, de comprender ese concepto en su complejidad, en mejores profesores, en mejores seres humanos, etcétera, ¿no? Es por demás interesante el tema que hoy nos va a entregar el doctor Aldo. Doctor Aldo, un abrazo, una bienvenida, este es su centro también, y muy pronto nos veremos no por pantalla, sino de manera presencial, ¿no? Entonces, a todo el CELEI, a todo el CRESUR y a todos los que están presenciando y que van a presenciar en las reprogramaciones este evento, disfrútenlo, tomen nota y que sea de provecho para su práctica cotidiana educativa, ¿no? Un abrazo a todos. Gracias a ambos. Pues, doctor Aldo Campo, si puede iniciar su conferencia. Me gustaría que al final nos diera un espacio de preguntas y respuestas o comentarios por parte de los escuchas, y creo que sería bastante enriquecedor este ejercicio. Entonces, el espacio es suyo, lo escuchamos con mucha atención. Gracias. Muchísimas gracias, profesora María Alejandra. Quiero partir agradeciendo al doctor Abraham, porque desde que nos conocimos junto al profesor Mauricio y todo el equipo del CRESUR, había un espíritu muy ameno, que no es el normal, el cotidiano que uno se encuentra en el mundo académico, sino que de un espíritu resonante, podríamos decir. Entonces, para mí, que ustedes me hayan acogido para cursar este postdoctorado en el CRESUR, un centro, como yo le decía al rector, que yo admiraba, que lo conocía a través de las publicaciones, y nunca me imaginé que iba a aterrizar por allí en inicio de 2022. Así que estoy muy contento, y de manera particular también quiero agradecer al rector por el apoyo que nos dieron en el simposio, y a la profesora María Alejandra, quien ha estado ahí al pie del cañón, como decimos en Chile, que estará ahí muy preocupada de que mi estancia vaya lo mejor posible. Y un gusto conocer a la profesora Marta Ingrid, le deseo mucho éxito en su gestión. Así que nada, y agradecerle a todos los que el día de hoy se anotaron para venir a escucharme. No me tiren tomates, lechuga al final de la presentación, porque yo quiero que reflexionemos sobre otras cosas, ¿ya? Como bien decía la doctora María Alejandra, esta presentación es parte de la continuidad de lo que trabajamos en noviembre, así que yo voy a compartir mi pantalla y ustedes me avisan cuando se visualice, por favor. Bueno, yo ahí ya lo estoy viendo, ¿no? Se ve, ¿no es cierto? Está listo, sí, doctor. Ya, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar sobre esta relación entre educación inclusiva y de construcción, pero a mí me gustaría hacer dos aclaraciones previas antes de comenzar. La primera es que la educación inclusiva, como bien lo decía el rector, no tiene que ver con la educación especial. Eso es lo que primero que me gustaría que pudiéramos como hacer un posicionamiento y dejarlo muy claro,
que cuando hablamos de educación inclusiva no establecemos necesariamente una relación con la educación especial. Si bien ambas en algún punto están relacionadas, la inclusión no nace ni surge de la educación especial. Ya quiero dejar eso muy claro porque tienen una naturaleza epistémica, metodológica, que es totalmente diferente. Si bien la educación especial, perdón, puede ser una forma de inclusión, la educación inclusiva es mucho más que la educación especial, es un dispositivo de transformación del mundo, ¿ya? Y eso parece que suena tan simple de transformar el mundo, nos podemos dar cuenta que es bien complejo, sobre todo en el campo educativo. Y lo otro que quiero aclarar es que la deconstrucción hoy día se ha vuelto un concepto pop en la academia y todos hablamos de que hay que deconstruir, pero esto tiene un riesgo, y un riesgo bien interesante, que la deconstrucción no es sinónimo de destruir, no es sinónimo de desarmar. En el pensamiento de Jacques Derrida y en particular de Gayatri Spivak, quien va a traducir el libro de gramatología del francés al inglés y la va a llevar al reconocimiento internacional a Spivak, en ese texto Derrida dice muy claramente que deconstruir es habitar aquello que nos preocupa para poder conocerlo profundamente y desde adentro poder cambiar aquello que encontramos que está funcionando mal. Pero no es destruir lo anterior, sino que es producir un ámbito proyectivo, una nueva edificación sin destruir lo anterior. Digo esto porque hoy día parece que ocupamos la palabra de construcción prácticamente como eh, una sustantivación en la realidad, pero nos estamos desviando un poco de lo que era el propósito filosófico, ¿ya? O más bien literal. Bueno, en un primer momento, ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto? Perfecto. En un primer momento, a mí me gustaría trabajar en torno a lo que se llaman los dilemas críticos sobre educación inclusiva, ¿ya? Y la pregunta por su índice de singularidad. Todas las imágenes que acompañan mi presentación son del trabajo de la artista visual colombiana Doris Salcedo, ¿ya? Por si alguien se pregunta, pueden googlearla y van a encontrar que Doris Salcedo es una escultora, artista visual de la resistencia en dicho país, que ha trabajado mucho con las armas de la FARC y todo ese tema. Bueno, vamos a lo que nos convoca. El tema, la primera parte de mi presentación se llaman los dilemas críticos sobre educación inclusiva y la pregunta por su índice de singularidad, ¿ya? Y esto, cuando hablo yo del índice de singularidad, me estoy refiriendo concretamente a la identidad del campo, a lo que define a su identidad científica, pero también define a su naturaleza intelectual, política, pedagógica, ¿ya? Y esto, el índice de singularidad también está asociado a la voz, a cómo se enuncia el discurso y qué es lo que lo define en su propia particularidad. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que si partimos de la afirmación que las definiciones de lo que cuenta como educación inclusiva tienden mayoritariamente a ratificar la ausencia de un debate serio y complejo acerca de los alcances y los sentidos de lo que es la educación inclusiva. Esto nos documenta que en general lo que tenemos son discursos en torno a la inclusión, más bien que ratifican un mensaje directo, un conjunto de clichés, ¿ya? Para hablar de problemas que son complejos, que nos remiten al funcionamiento estructural, relacional de nuestras sociedades, pero ante todo problemas eminentemente contingentes acerca del mundo que habitamos. Esto lo digo con mucho pesar porque el discurso que más conocemos, el discurso mainstream o más difundido en la academia, en las políticas públicas y en nuestra formación como profesores sobre inclusión, es un discurso, ¿ya?, que exclusivamente lo que hace es llevarnos a una práctica de asimilación y pensar que aquellos que están en los márgenes tendrían que desplazarse hacia el centro y una vez en el centro el problema se resolvería. A esto Peter McLaren llama los llamados vacíos de la diversidad.
¿sí? Que en el fondo es una ingeniería liberal, capitalista, que produce un discurso, pero mantiene el status quo y mantiene las condiciones de injusticia, desigualdad, etc. Por eso me interesa que hoy día examinemos la complejidad que tiene este discurso, ¿ya? Y nos estamos dando cuenta que este es un discurso que trabaja, a su vez, sin referencia objetiva sobre sí mismo. Eso quiere decir que es un discurso que poco se comprende a sí mismo y que poco se conoce, y que por lo tanto eso hace que el discurso a veces tenga muchas caretas y que cualquier cosa que nosotros propongamos parece que fuera inclusión, ¿sí? Por eso que aquí lo que interesa darnos cuenta es que hay una obstrucción que es significativa en las vías de acceso a la propia comprensión de su índice de singularidad, de su identidad, ¿ya? Por eso podríamos decir que la educación inclusiva como proyecto intelectual y como proyecto político, ¿ya? Focaliza su campo de trabajo en torno a dos cuestiones que a mi modo son importantes: las relaciones de poder, ¿ya? Pero aquí no entendiendo el poder como desde la mirada radical o romántica, sino que entendiendo que el poder es regenerativo, tiene la capacidad de autoinventarse, de autorreproducirse y presentarse en el mundo a través de lo que en psicoanálisis se llama múltiples mascaradas o múltiples maneras de presentarse en el mundo, ¿ya? Y afectar a los ciudadanos de distintas maneras. Esta característica, que es autorregenerativo del poder, también lo van a tener las múltiples opresiones, las múltiples discriminaciones, dominaciones, y se van a reinventar por sí solas, mutando permanentemente, pero van a afectar a los ciudadanos de distintas maneras, ¿ya? Esta tensión, cuando decimos que pone atención a las relaciones de poder, pero también a las desigualdades sociales, en el plano de las desigualdades sociales no le interesa solamente denunciar cuáles son esas desigualdades, sino ante todo informarnos de cómo están constituidas internamente, cómo funcionan, cómo se producen y cómo circulan por el mundo. Pero también podríamos decir que en la inclusión como categoría de análisis, porque la inclusión es el fenómeno que cruza todos los campos del desarrollo humano, mientras que la educación inclusiva viene a ser como el ámbito de estudio en la ciencia educativa, ¿ya? O la formalización académica, ¿sí? Que define tipos de pensamiento, de desempeño epistemológico, formas de investigar. Pero el fenómeno inclusión, ¿ya? De alguna manera también participa de estas relaciones de poder y a su vez participa de representaciones culturales, es decir, crea imágenes o signos o lo que llamamos en lingüística procesos de semiotización. ¿Qué son los procesos de semiotización? Son formas a través de las cuales los discursos operan, creando íconos, y esos íconos lo que hacen es instalar en nuestras cabezas determinadas imágenes con las cuales asociamos un determinado discurso. Entonces aquí cuando dice que produce produce representaciones culturales, lo que nos está diciendo es que produce forma de nombrar a los otros, de asociarnos con los otros y de reconocer quiénes son esos sujetos de los otros, ¿ya? Así funciona el proceso de semiotización de la inclusión, ¿sí? Y que hasta ahora este proceso ha puntualizado en un análisis binario, donde están ellos y nosotros, pero en el ellos ya están todos los que son lo que diría Dussel, las indiferencias ontológicas, es decir, todo aquello que fue expulsado por la modernidad por no coincidir con el canon del humanismo clásico, que va a ser esta idea de hombre blanco, católico, capacitista, burgués, etc. Que en el fondo nos va a plantear el reto, como diría Spivak, de cuáles son todas las identidades heterogéneas que quedan amalgamadas al margen de la historia. Pero esta idea de las representaciones culturales tiene que ver con la imagen que construimos sobre determinados grupos. ¿Cómo entendemos en este discurso la discapacidad? ¿Cómo entendemos a los grupos de la diversidad sexual, a los indígenas, etcétera? ¿Sí? Entonces podríamos agregar además que su percepción crítica nos invita a salir de las ataduras y los reduccionismos que en el fondo sus propias imágenes y su concepción ontológica la ubican en torno a la discapacidad.
Tal como decía el rector, el pensar la educación inclusiva exclusivamente reducida a las personas con discapacidad se convierte en su principal reduccionismo. Y eso me gustaría también dejarlo en claro, y también dejar en claro que la inclusión no tiene nada que ver con las necesidades educativas especiales. El eufemismo necesidades educativas especiales es propio de la educación especial, de lo que podríamos llamar de la dictadura del régimen normocéntrico, es decir, de centrar las diferencias exclusivamente en sujetos raros, excéntricos o anormales como históricamente se les ha entendido, ¿sí? Digamos que en las últimas décadas se ha ido desencializando esta mirada, pero hoy día los discursos tienden a puntualizar ontológicamente la idea de la inclusión en estos grupos. Esto asume entonces, nos lleva a asumir el mandato transformador de las estructuras de escolarización, hacernos la pregunta, ¿cómo funcionan las estructuras de escolarización? ¿Cómo producen poblaciones excedentes? ¿Sí? Y cómo en ellas se van imbricando distintos obstáculos que los colectivos de estudiantiles van a ir enfrentando, ¿no? Y por consiguiente, la inclusión va a tener el mandato de interrogar lo que se llaman las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad. ¿Qué son las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad? Son, en su mejor definición, formas en las cuales funcionan las estructuras sociales, políticas, culturales, económicas, y definen los modos de relacionamiento de los seres humanos. Estas reglas son las que sancionan el tipo de economía, las desigualdades, los proyectos de Estado-Nación, las bases del contractualismo social. Pero estas reglas no solo operan en lo macro, en lo que podríamos llamar la dimensión estructural, sino también operan a nivel de lo que son las reglas de funcionamiento del sistema educativo. Es decir, estas reglas de funcionamiento institucional, que son estas, se reproducen en las reglas de funcionamiento del sistema educativo. Por lo tanto, aquí tenemos un efecto de rebote. Y por eso que muchos de los problemas psicosociales que tenemos en la sociedad se reproducen en las reglas en el propio sistema educativo. En la medida en que nosotros podamos entender este efecto rebote, podríamos resolver muchas de las preocupaciones que, valga la redundancia, nos preocupan en torno a la desigualdad, la injusticia, la inequidad, etc. ¿Sí? Y esto me parece importante decir que de alguna manera la inclusión busca responder a las múltiples formas de existencia del ser humano, a las múltiples maneras de existir del humano. ¿Sí? Es esa la pregunta que le va a interesar a la inclusión. No es el interés por los diagnósticos, los defectos, las patologías, como lo hemos estudiado, sino que es aprender a leer la propia experiencia humana, que es múltiple y es heterogénea. Y en esa gran multiplicidad de formas del humano es que ella se hace la pregunta ontológica: ¿cómo crear criterios de elegibilidad ontológica? ¿Sí? Y además la inclusión está informada por múltiples proyectos de justicia social. Por lo tanto, todo esto que yo decía a modo introductorio, ¿ya? Me gustaría que lo sintetizáramos en esta definición que está aquí, en esta lámina, que dice que sus dilemas de definición acontecen en el espacio de lo político y lo teórico. Es decir, lo político, lo que genera el conflicto en las sociedades, y lo teórico, los hábitos de pensamiento, los desempeños de pensamiento, los hábitos con los cuales pensamos determinados fenómenos. En la medida en que nosotros no alteremos nuestros hábitos de pensamiento, todo lo que estamos justamente conversando va a ser una cosa ligera, ¿sí? Todos los fenómenos se nutren por desempeño epistemológico, formas de relación con lo que estudiamos. Otra tensión, podríamos decir, reconoce que a pesar que la inclusión sea un campo altamente difundido a nivel mundial y ratificado por distintos estados-nación a través de sus políticas públicas, programas de formación docente, etc., y por consecuente se ha convertido en un ámbito de alto interés en la estructura académica, esta sigue enfrentando múltiples tensiones que están referidas a su propia identidad, a quién es la inclusión, qué define su naturaleza epistemológica, ¿ya? Y que de alguna manera no es otra cosa que la interrogante acerca de lo que define su autenticidad, su identidad científica. Y este punto no es menor,
porque esto es lo que define, por ejemplo, cómo se van a formar los profesores, cómo se tendrían que diseñar las políticas públicas, cómo vamos a contrarrestar los efectos de la desigualdad. De alguna manera, que todavía siga vacante y en omisión sistemática la idea de su propia identidad, le sirve al sistema o a la ingeniería del sistema justamente para seguir reproduciendo un discurso o promocionando un discurso que es altamente esperanzador, pero que tiene pocas herramientas para intervenir ese mundo que critica, ¿sí? Por eso que de alguna manera para mí el índice de singularidad es sinónimo de identidad científica, ¿sí? Que de alguna manera tiene que ver con la identidad de la inclusión, que la define. Y aquí yo quisiera enfatizar que que es muy común que nosotros vayamos a seminarios, a conferencias, a cursos y estudiemos la inclusión, pero nadie sabe definirla con exactitud. Y eso es peculiar, porque de alguna manera nadie está trabajando sobre la propia identidad, ¿sí? Y este campo, al tener múltiples raíces de origen, se van como enredando mucho más la pregunta acerca de su naturaleza. Bueno, por eso el problema del índice de la singularidad afecta sustantivamente a las definiciones de aquello que cuenta como educación inclusiva, ¿sí? Lo cierto es que la educación inclusiva puede ser concebida en términos de un concepto maleta. ¿Qué quiere decir un concepto maleta? Un concepto que que es poliédrico, que se puede ocupar de múltiples maneras. Y esto nos empieza a nosotros a adentrarnos en lo que es la pregunta por el objeto. Nosotros desde los marcos epistemológicos tradicionales entendemos que un objeto de conocimiento responde a la pregunta metafísica del qué, es decir, de su naturaleza. Pero en un fenómeno, en los campos emergentes, y sobre todo de naturaleza postdisciplinar, como la educación inclusiva, podemos darnos cuenta que los objetos, esa definición normativa de la epistemología, que dicen que el objeto es tal cosa, súper definido, en el campo de la inclusión es imposible dar una definición estable de su objeto. Por eso que yo he propuesto en mis trabajos hablar más bien de una red objetual, de una malla de múltiples clases de objetos. ¿Por qué digo esto? Porque si decimos que la inclusión es un concepto maleta que tiene múltiples caras, que es poliédrico y se puede ocupar de múltiples maneras, entonces nosotros tendríamos que reconocer que la inclusión tiene una manifestación diferente a nivel de la economía, con principios transversales, pero tiene un impacto en lo pedagógico, en lo político, en lo económico. Por eso que de alguna manera, perdón, por eso que es preferible hablar de una red objetual, de una malla de conexión de múltiples objetos, más que de un gran objeto sacrosanto. ¿Qué quiere decir que un concepto sea maleta? Que aparte de tener múltiples caras de interpretación y de análisis, es algo que tiene un dudoso estatus científico. Y aquí la pregunta por el estatus es fundamental para definir el momento en el que está este discurso. Mucha gente habla de que la inclusión es un enfoque, un paradigma, una perspectiva crítica, una teoría. Yo, humildemente, en los años que me he dedicado a investigar esto, que han sido gran parte de mi carrera académica, me he dado cuenta que todas esas definiciones son inexactas y erróneas. ¿Por qué? Porque de alguna manera este enfoque no reúne condiciones paradigmáticas, es decir, no tiene un constructo, pero tampoco tiene una escuelas de pensamiento, lenguaje propio, ¿ya? Ahora, ¿por qué decimos que tiene un dudoso estatus científico? Porque en el fondo puede aplicarse ambivalentemente a múltiples perspectivas, fenómenos, etc. Pero la pregunta por el estatus es importante porque nos define el momento en el que estamos, ¿ya? Y en ese momento, nosotros hoy día lo podemos definir solamente como una metáfora. ¿Qué son las metáforas? Son explicaciones creadas por distintos grupos que luchan sobre un tema, pero que esa explicación no le pertenece a ninguno de ellos. No la podemos definir como un paradigma, tampoco la podemos definir como un método, porque el método nos lleva a pensar sobre un fenómeno, pero lo interesante de esto
es que de alguna manera lo que tenemos hoy día de la inclusión es más bien una metáfora, un discurso que ha sido producido por distintos grupos, pero no le pertenece a ninguno de ellos. Por norma general, la percepción general del concepto, se dice que busca luchar contra toda clase de opresión, desigualdad, y todas estas entendidas como frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución. Desde la filosofía política, en especial con Iris Marion Young, en ese maravilloso libro La política y la diferencia, ella redefine muchas de las cuestiones que son importantes para la inclusión. ¿Y cuáles, por ejemplo, una de ellas tiene que ver con la opresión y la desigualdad? Y aquí Marion Young nos dice que de alguna manera cuando la opresión es entendida como freno al autodesarrollo y la dominación como freno a la autoconstitución, nos está poniendo de lleno en una nueva visión de cómo funcionan las desigualdades, mucho más conectada a la realidad situada del sujeto y ya no tanto idealizada como lo decían los marxistas más clásicos, ¿no? Que había un grupo que quería dominar a otro. No, aquí son las limitantes que tú y nosotros encontramos cuando queremos progresar en la vida, pero que esas limitantes son en general de orden materialista, es decir, dependen de nuestra relación con el mundo, con la estructura social, etc. Estas, de alguna manera, van a estar justamente condicionando los procesos de enseñanza y aprendizaje. No obstante, puede entenderse también su significante como una categoría fácilmente aplicable a una infinidad de prácticas culturales, políticas, relacionales, sociales. Y todo esto la hace entonces percibirse como un nodo estructural. Cuando digo estructural, me estoy refiriendo al funcionamiento de la sociedad, a cómo nuestra sociedad está configurada y sus relaciones internas, contingente a lo problemático de sus problemas actuales, sí, a lo complejo, transhistórico, que son problemas que atraviesan nuestra historia de pensamiento político, ontológico y relacional. Esa es para mí la mejor característica del fenómeno inclusión. Es estructural, es contingente, es transhistórico. ¿Por qué es transhistórico? Porque nos está informando de problemas que son endémicos al sistema mundo. Estos problemas no son nuevos, estos problemas son de constitución del mundo, ¿sí? Es político, es ontológico porque se hace la pregunta por la existencia y no la pregunta por las entidades, porque la pregunta por la diferencia entre la existencia y la entidad es que la existencia nos pone en el plano de la singularidad, mientras que la entidad en el plano de los objetos que pueden ser separados de algunas cosas, ¿sí? Y es relacional porque nos lleva a pensar las prácticas de coexistencia, cómo convivimos, cómo nos relacionamos entre nosotros. Y creo que este es el atributo medular para el sistema educativo, porque lo que practicamos en el sistema educativo es una inclusión hasta cierto modo pasiva. ¿Por qué digo esto? Porque los niños aprenden a entender las diferencias, a reconocer al otro que es diferente, pero la inclusión real la practicamos cuando salimos a la sociedad, ¿sí? Salimos de la escuela y nos tenemos que meter en la vida ciudadana ya de lleno, ¿no? Ahora, todo esto de alguna manera va a estar atravesado el propio concepto de inclusión por múltiples prácticas metodológicas, políticas, conceptos, etc. Todo esto, queridos compañeros, nos lleva a decir que la inclusión no es un cuerpo fijo de conocimiento, sino que es algo que permanentemente está moviéndose, está girando, está cambiando. Por ello la podemos definir entonces como una categoría de uso flexible que viaja por una infinidad de geografías intelectuales, de campos de conocimiento, alterando sus supuestos y racionalidades teóricas, metodológicas y ontológicas, ¿sí? Esto es bien interesante porque va a modificar tradiciones de pensamiento en su diálogo con estos proyectos que le informan o van siendo claves para la construcción de su conocimiento. Podríamos describir que la función del sintagma educación inclusiva trabaja en proximidad o nos da cuenta de un concepto que es amplio, que puede ser entendido bajo la idea de una constelación, ¿ya? Nunca desde una imagen fija, ¿ya? Y no fijo,
que interactúa con una amplia variedad de categorías políticas, éticas, teóricas, campos y objetos de investigación y prácticas culturales. Esta es la educación inclusiva, un fenómeno indeterminable con claras funciones de alteración de las dinámicas de producción del conocimiento que va a imputar el logos o la razón occidental que todo lo conoce y que va a regular todos los campos del conocimiento, ¿sí? Esta es una forma de pensar abierta y ilimitada, ¿sí? En el fondo lo que hace la inclusión en su máximo esplendor, si así lo queremos decir, es interrogar la matriz del conocimiento, ¿ya? Y la edificación metafísica occidental, que en filosofía es el edificio del conocimiento y cómo podemos buscar formas de darle la vuelta y de caminar, transitar por otras vías para que ese conocimiento pueda llegar a los subalternos. En esa lógica un poco está el argumento. Por todo ello, se convierte así en un llamamiento a desafiar el principio de autoridad del logos, la razón occidental, que en su singularidad está determinado por un efecto de falsificación que conduce a la superposición o suplementación del rostro de la educación especial para justificar, la naturaleza de lo inclusivo. Aquí me gustaría, si les parece interesante, que esta idea lo puedan anotar, porque la idea de la falsificación del conocimiento es importante. Cuando yo escribí mi primera tesis doctoral, bueno, la única que he hecho, porque la otra está en camino, ¿ya? Yo quería un poco demostrar que el conocimiento que conocemos, que estudiamos sobre inclusión, es un conocimiento que está falsificado. En la filosofía de la ciencia, yo solamente encontré esta idea en Lakatos, la idea de la falsificación de los saberes. Pero yo tomé un poquito de distancia de eso y expliqué en aquella oportunidad que en el campo de la inclusión hay una montura epistémica, ontológica y didáctica con la educación especial. Esta montura, ¿ya?, produce un efecto de falsificación en la producción del conocimiento. Por lo tanto, todo lo que nosotros conocemos como inclusión travestido con la educación especial, lo que hace es atrapar la verdadera identidad de la inclusión y promover y dotar de un sistema de saberes que están falsificados, que no pertenecen a su propia identidad científica. Por lo tanto, esta falsificación también yo propuse en su momento que era lo que un campo de investigación falsificado, que proponía un rostro de una idea, pero estaba cubierto con saberes que no pertenecían a esa naturaleza del tal enfoque, ¿ya? Así también podemos encontrar un campo mixto, que es donde está el entrecruzamiento de distintas perspectivas críticas como el feminismo, lo postcolonial, la interseccionalidad. Pero necesitamos posicionarnos en el discurso auténtico, es decir, ¿qué es esta cosa de la inclusión? Por eso, de alguna manera, la epistemología de la educación inclusiva, y aquí yo quiero hacer una aclaración, cuando hablamos de epistemología, hablamos de producción del conocimiento, pero no lo que escriben los investigadores, sino cómo se produce el conocimiento en este campo, ¿sí? Por eso que de alguna manera la epistemología de la educación inclusiva trabaja mediante un efecto de alteración, y digo alter, de alteridad, y acción a través de esa alteridad. Operación que menosprecia la linealidad del fallo cognitivo antes mencionado, esto de ir de lo especial hacia lo inclusivo. Esa es la linealidad del fallo, que va a ser su principal fracaso. Todo esto se convierte en una suerte de propiedad fija, hereditaria, y que no trasciende los límites de su propio objeto involuntariamente perdido, ¿sí? ¿Y por qué digo que es un objeto perdido? Porque a pesar de que se habla mucho, el objeto nadie lo comprende y nadie se ha preocupado por entenderlo, ¿ya? Entonces está como atrapado, como que si lo lleváramos al psicoanalista y el psicoanalista dijera, está súper atrapado en sí mismo. Bueno, esto de alguna manera nos lleva a reconocer que a pesar de que el objeto está incomprendido, perdido, es un objeto vivo, pero que está profundamente incomprendido, ¿sí? Este argumento avala la afirmación: pensábamos que conocíamos la educación inclusiva, pero cuando la vemos no la podemos explicar exactamente qué es. Y me parece que esta frase final, pensábamos que conocíamos la educación inclusiva, pero cuando la vemos no podemos explicar exactamente qué es, define
muy bien el problema de la identidad, ¿sí? Del índice de singularidad. Bueno, también podríamos señalar, ¿no?, que los contornos generales del sintagma llamado educación inclusiva permiten sostener que éste hace referencia a una percepción crítica que orienta. Cuando digo la percepción crítica me refiero a cómo la entendemos, ¿sí? La imagen que instala, ¿ya? A una percepción crítica que orienta su actividad a la configuración de un proyecto político, pero aquí no partidista, sino que un proyecto político que redefine las bases de funcionamiento de las estructuras sociales que habitamos, ¿sí? Dedicado a la construcción de otro mundo de posible. Ahora, entendiendo cuál es ese otro mundo de posible, qué planos de relacionamiento, qué política ontológica van a convivir en ese otro mundo, ¿ya? Porque lo que suele pasar en estos discursos críticos es que todos estos nuevos discursos parece que construyen algo diferente, pero el error es que mucho de lo que tratamos de superar, cambiar y proponer como nuevo está fundamentado con los mismos conceptos que generan los problemas que denunciamos. Este ejercicio de reconocer que mucho de lo nuevo está fundamentado en con los mismos conceptos que criticamos es una tarea eminentemente postcolonial. Pero también entiende su acción de lucha en contra de la desigualdad, la violencia en plural, la exclusión, la opresión, la dominación, como formatos que no operan de una forma unitaria, sino que como fenómenos en construcción recíproca que inauguran otro tipo de desigualdades mucho más complejas y más difíciles de testear y reconocer. Si bien la erudición y la sabiduría del campo, llamada educación inclusiva, es algo que procede sin conocer su verdadera razón, imponiendo entonces una razón farisaica, promiscua, medio hipócrita, ficticia, ¿sí? A eso me refiero. Lo cierto es que tal territorio puede encontrarse en diversos proyectos académicos de carácter disciplinar e interdisciplinar, cuyas aplicaciones prácticas pueden ser documentadas dentro y fuera de la academia. Esto quiere decir que muchas de las luchas que la inclusión ha emprendido en el mundo no aparecen en el feminismo, en los estudios postcoloniales, en la decolonialidad, pero sin llamarle inclusión, ¿sí? Comparte las luchas, pero no el calificativo, el sustantivo inclusión o el calificativo inclusivo. Por eso, para cerrar esta primera parte, podríamos decir que uno de sus principales compromisos demuestra que sus practicantes buscan y proponen ideas que explican sus experiencias con los problemas sociales que los rodean. Su problema definitorio, entonces, reside en la incapacidad para poder explicar a ciencia cierta qué es la educación inclusiva y cuál es su función en el mundo actual. Esto puede deberse, en cierta medida, a la multiplicidad de maneras de aproximarse y de definir sus propósitos producto de sus trayectorias rizomáticas, ¿sí? De sus múltiples raíces que esto tiene. Entonces podemos acceder a entender la inclusión desde el feminismo, desde la interseccionalidad, desde la interculturalidad, desde los estudios críticos de la raza, desde los estudios críticos de la discapacidad, etc. Pero ninguno de ellos llega a la inmensidad de la autenticidad. Por eso, la base epistemológica de la educación inclusiva describe una naturaleza postdisciplinar. ¿Qué quiere decir postdisciplinar? Que está por fuera y más allá de todas las teorías que construyen este conocimiento y que de alguna manera todas esas teorías las meten en una especie de licuadora y las mueven y generan un objeto nuevo, un conocimiento que no niega las herencias, pero que es completamente nuevo, ¿sí? Y de alguna manera hoy día podríamos decir que el momento educativo que vivimos es poscrítico, está preocupado de las razas, del multiculturalismo, de las identidades sexuales no normativas, etc. ¿sí? También podríamos afirmar que muchas de sus raíces residen en este legado, en su red objetual y metodológica y también categorial del movimiento poscrítico. ¿sí? Y por lo tanto la inclusión es algo que se escucha y se enuncia más allá de todas estas teorías que la van a informar. Entonces aquí hay una pregunta que tiene que ver con el estatus, con el nivel científico que este campo tiene. Entonces tendríamos que hacernos la pregunta, queridos compañeros, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto, es un paradigma, es una metáfora, es un dispositivo heurístico, una metodología o una teoría? Si es una teoría, ¿qué tipo de teoría es? Entonces, de alguna manera, el problema del estatus epistemológico de la educación inclusiva es el que
es el que puede ser significado como una pregunta vacante en la intimidad de sus propias discusiones, así como lo son los debates teóricos y metodológicos que confirman desde su génesis la ausencia de debates más serios y radicales para explicar su propia identidad. Por otra, podríamos decir que la inclusión conforma una unidad de investigación y de desarrollo variable y heterogénea que en su mayoría escapa a las regulaciones de lo que cuenta como conocimiento sancionado tradicionalmente en la ciencia educativa. ¿Por qué digo esto? Porque va más allá de los problemas didácticos, convivenciales que tenemos, que nos preocupan a nosotros los educadores, ¿sí? Sino que lo posiciona en lo relacional, en lo estructural. Pero ante todo, la educación inclusiva es una teoría viajera y nomadista. Bueno, ahora, en la segunda parte de esta presentación, yo me voy a centrar en la relación entre educación inclusiva y deconstrucción, ¿vale? Bueno, el señor que aparece aquí proyectado se llama Jacques Derrida y es un filósofo francés argelino que va a acuñar el término deconstrucción. Este concepto, si bien Derrida es un filósofo, ¿ya? El concepto de deconstrucción va a tener un impacto mayor en la academia norteamericana. Ahí va a tener una gran acogida en la década de los 60, 70, pero en aquella y 80, pero en aquella década él va a tener una gran acogida en los departamentos de literatura, porque para los filósofos va a ser un concepto como light, ¿ya? Una especie de una cosa muy sencilla, no relevante, ¿sí? Bueno, este señor es quien acuña el concepto de deconstrucción. Tal como yo decía al inicio de mi intervención, la deconstrucción, perdón, no es sinónimo de destrucción, sino que es sinónimo de edificación, ¿ya? Y de alguna manera podríamos decir tres cuestiones importantes. Primero, que la deconstrucción no es sinónimo de destrucción. La deconstrucción implica una tarea negativa y positiva. En filosofía hablamos de una tarea negativa cuando sostenemos que es la crítica de algo, ¿sí? El negativismo es la crítica de algo, es interrogar críticamente algo, ¿sí? Es lo que podríamos hacer nosotros como educadores, investigadores, profesores, cuando algo nos llama la atención. Pero la tarea positiva implica la producción de otros desempeños epistemológicos, es producir otros ámbitos de pensamiento, ¿sí? Por lo tanto, esta intersección negatividad y positividad es una escisión que no puede ser separada. Para que la deconstrucción exista, tienen que estar ambas. En la deconstrucción, la tarea negativa se llama distancia crítica versus la positiva, la tarea positiva se llama intimidad crítica. Distancia es cuando yo critico algo, lo analizo críticamente, y la positiva es cuando yo me dedico a construir para superar el problema que estoy viendo, ¿sí? Y por lo tanto, la deconstrucción es una posibilidad para cambiar los entendimientos que manejamos acerca del mundo, las tradiciones de pensamiento, sin negarlas, pero ajustándolas a los problemas del presente, lo que Miekeval llama una historicidad del presente. Bueno, la señora que aparece en la imagen es Gayatri Chakraborty Spivak o simplemente Gayatri Spivak. Esta es una autora bastante compleja, ya profesora de la Universidad de Columbia, de origen india, pero residente en Estados Unidos durante casi toda su vida. Ella va a pasar a la historia del pensamiento, de lo que se llaman los estudios postcoloniales, pero ella trabaja en el ámbito de la literatura, ¿ya? Pero se dedica a estudiar la postcolonialidad y va a volverse famosa por la traducción del libro de gramatología, ¿ya? Que lo traduce del francés al inglés. ¿Y cómo ella llega a este libro? Llega a este libro porque empieza en la universidad donde ella trabajaba en aquel entonces, empieza justamente a revisar el catálogo de la biblioteca de libros que se podían encargar, dice ella en una entrevista. Entonces, y le llama la atención, y lo pide, se lo traen, y ella lo lee y se encanta con el libro y lo traduce. Bueno, ella va a ser autora de unos libros propios como Crítica a la razón postcolonial,
si puede hablar el subalterno, una educación estética en la era de la globalización, otras Asias, etc. Y que este 11 de marzo nosotros en el CLI le vamos a rendir un homenaje, así que vamos a contar con ella con una conferencia. Así que yo les comparto el dato, sé que no es lo más académico que lo haga, pero bueno, justo que estamos hablando de su biografía, lo quise traer a colación. Vamos a lo que nos convoca. El término de construcción fue acuñado por Derrida, ¿ya? Pero pasa algo singular. Las dos publicaciones del material que en su segunda versión formaron o dieron vida a de gramatología, de alguna manera podríamos decir que Derrida ya acuña este concepto en una publicación de la revista de crítica francesa. Ahí lo va a acuñar el concepto por primera vez. Pero esta es una palabra que él la va a encontrar también en Heidegger y en Nietzsche. Y dice que la palabra era en parte deudora de Martin Heidegger y en particular del proyecto de segunda parte de su Kant y el problema de la metafísica. En esto, él sostiene que iba a tener el título de Características fundamentales de una deconstrucción fenomenológica de la historia de la ontología bajo la guía de la problemática de la temporalidad. Esto es lo que a él le interesaba, de alguna manera, hacer, y por eso que lo va a rastrear tanto en Heidegger como en Nietzsche, ¿ya? Ahora, yo ya delante estaba diciendo que la deconstrucción implica dos procesos. Implica por un lado la intimidad crítica, que es la construcción, pero también la distancia crítica, no la destrucción, la interrogación profunda y crítica sobre aquello que estamos analizando, ¿sí? Bueno, estos dos procesos trabajan mancomunados en la tarea de la deconstrucción. Derrida dice que, de alguna manera, la distancia crítica es poner entre signos de interrogación algo, mirar este conocimiento, refutarlo, interrogarlo, pero él dice, si queremos cambiar el orden de las cosas o las reglas de funcionamiento de este conocimiento, tenemos que habitar dentro del fenómeno, conocerlo. Y él pone el ejemplo de que es casi como el amor de pareja. Uno ama al otro, pero con sus virtudes y sus defectos. Lo mismo pasa en la deconstrucción. Uno tiene que amar el fenómeno, conocer sus virtudes y sus defectos para poder producir un giro en su entendimiento, para que no quede en una cosa laxa y banal de destruirlo todo y volver a decir lo mismo pero con otras palabras, ¿sí? Bueno, vamos a lo que nos convoca. ¿Por qué yo digo educación inclusiva y deconstrucción? Primera afirmación. No es posible deconstruir la educación inclusiva, porque la educación inclusiva no está construida. Aquí solamente hay una tarea constructiva, proyectiva, imaginativa. ¿Qué podemos deconstruir? La montura que impone el modelo epistémico didáctico de educación especial para hablar de educación inclusiva, ¿sí? Y podemos deconstruir sus raíces genealógicas, que van justamente a informar este conocimiento. Entonces podríamos decir que durante los últimos años, una de mis tareas intelectuales ha consistido en rastrear diversas clases de argumentos que posibiliten desestabilizar la concepción dominante de educación inclusiva. ¿Cuál es esa concepción? La que está travestida con la educación especial y que reduce la práctica pedagógica a procesos de asimilación y acomodación de grupos a lo mismo que genera la desigualdad. Eso es lo que Glenn Rykowski denomina la inclusión a través de las múltiples desigualdades, y que no es otra cosa que una inclusión liberal. La dominación, ojo con esto, de lo especial, se convierte en un dispositivo que evita que emerjan los signos de lo inclusivo, porque lo tiene atrapado, hay una dominancia. A este peculiar proceso de subyugación heurística es denominado edipización del objeto de lo inclusivo, un poco inspirándome en el complejo de Edipo, en esta castración, en este resentimiento. Para mí, la edipización del objeto de la educación inclusiva es sinónimo de un resentimiento, porque ella se ocupa mucho, pero no se entiende, porque está atrapada en esta imaginación de lo especial. Por eso, la educación inclusiva, como dispositivo heurístico, como epistemología, enfrenta 4 problemas fundamentales de carácter ontológico,
el problema ligado a la existencia y cómo reconocemos esos múltiples problemas de la existencia, epistémico, que es asociado a la construcción de su conocimiento y del tipo de teoría y naturaleza de esa teoría, metodológico, cómo investigamos en la inclusión, reconociendo que no hay metodologías de investigación que le sean propias, y también cómo pensamos a partir de los fenómenos que llamamos parte de la inclusión. Y lo metodológico es clave también para formar a los profesionales. Y morfológico, reconocer que sus conceptos surgen de la multiplicidad, diversidad, alteridad, otredad, heterogeneidad, nacen de la multiplicidad. Pero hoy día todos los conceptos que tenemos para hablar de inclusión son propios del régimen esencialista, individualista esencialista. Están centrados en esa lógica. Y que además la inclusión es un espacio que está configurado por múltiples influencias, ¿sí? Todo esto nos lleva entonces a hacernos la pregunta por la naturaleza de su verdadera razón teórica, que por lo demás focaliza estrictamente en la función de su objeto. La noción, que se ha dicho de paso, no actúa, como yo ya decía, siguiendo los preceptos o las ideas establecidas por los marcos epistemológicos tradicionales. Más bien, este objeto se construye, está constituido involuntariamente como algo desconocido, incomprendido y perdido en las propias discusiones del campo, ¿sí? En cuanto a sus formas metodológicas y heurísticas, podríamos decir que ésta no tiene metodologías de investigación que le sean propias. Es por ello que enfrentan la clara tarea, ¿ya? De inscribirse en un marco de pensamiento mucho más amplio, ¿sí? Y también decir que la comprensión de la educación inclusiva, cuando se centra exclusivamente en torno a la figura de lo especial, constituye lo que llamamos en el régimen especial céntrico. Y esto corre el riesgo de convertirse en un argumento neocolonial que ha sido elaborado por el norte global y transferido a muchas latitudes del sur, pero con poca o escasa mediación de los problemas reales que habitan en esos territorios, ¿sí? Estas son sin duda algunas de las manifestaciones que podemos ver de este problema de la falta de claridad del objeto. Cuando incurrimos en el error de travestir lo especial con lo inclusivo o bien de asumir que esta última es una mutación más avanzada de lo especial, nos encontramos en presencia de un argumento aparentemente cristalino que comienza a enturbiarse intensamente cuando nos interrogamos acerca de los verdaderos contornos del campo. Por eso, la epistemología de la educación inclusiva lo que hace justamente es buscar sistemas de razonamiento que vayan apartándose de este legado como la hemos conocido, no tiene el propósito de desechar el ordenamiento teórico conceptual de lo especial. Ojo con eso, porque muchas propuestas políticas hacen eso. Y ese es un error. Más bien, podemos reconocer que lo especial siempre va a ser un palincesto, una especie de fantasma, algo que siempre va a estar en el discurso de la inclusión, que no lo vamos a poder borrar, ¿ya? Algo que jamás podrá borrarse y de aquello que jamás podremos librarnos, ¿sí? Y que de alguna manera nosotros necesitamos entender esto como entendiendo que su efecto trabaja para explicar algo que siempre va a retornar una y otra vez. Y estoy en completo desacuerdo que en aras de lo inclusivo, tal como sostiene el argumento liberal del campo, desaparezca la educación especial. Aquí nosotros también tenemos que crear una clara definición de defensa de la educación especial, pero a la luz de toda la argumentación que hemos estado conversando, ¿no? Si no, lo que necesitamos acá es criticarlo para desestabilizar sus interrupciones, sus contornos de definición, ¿sí? Y decir que de alguna manera lo inclusivo nunca es el desplazamiento de lo significante de lo especial. Llegado a este punto, entonces, debemos preguntarnos acerca de los mecanismos de complicidad negativa que nos permiten interrogar y constructiva producir un giro en sus formas de pensar, que de esta operación pueden emerger. Entonces, interesa entonces preguntarnos cuáles son esos signos de alteración, no exclusivamente de desplazamiento. Por ello, vuelvo a insistir, tomar lo especial como inclusivo es poner de manifiesto una singular represión heurística interna y externa en cuanto a su material de comprensión, ¿sí? Y un repudio que opera a nivel de lo simbólico y lo real formal de su estructura lleva implícitas las operaciones complementarias, la introducción de un argumento falso y la expulsión de este mediante un peculiar movimiento de su sentido.
Por eso podríamos sostener que en tal trama argumental, la voz del inclusivo como expresión de su índice de singularidad queda edipizada, atrapada al legado de lo especial, mientras que la comprensión heurística queda constituida a través de un espacio en blanco ya altamente generado. Y digo un espacio en blanco, un espacio en el que podemos construir y imaginar cómo queremos que sean realmente estos hábitos de pensamiento, cómo funcione esto en la práctica escolar. El descubrimiento de la voz de lo inclusivo solo puede oírse por fuera de sus entendimientos y audibilidades habituales con las cuales vinculamos el fenómeno, ¿sí? Entonces, todo esto nos dice que de alguna manera el descubrir las reglas de comprensión del campo y sus manifestaciones en su red objetual van a estar siempre por fuera de los argumentos que hemos heredado o que más conocemos. Ahí se encuentra la riqueza y ahí está la verdadera comprensión de su naturaleza. Es lo que Chambers llama la exterioridad del objeto teórico, ¿sí? Por eso, para ya ir cerrando mi presentación, porque no quiero aburrirlos con esto, el problema de la razón teórica de la educación inclusiva habita en el registro que nos dice que en el que el proceder de su razón no se comprende ni se conoce. Eso es lo que hoy día nosotros trabajamos sobre algo que no comprendemos en su naturaleza. Una obstrucción en la razón que conoce su naturaleza teórica. En tal caso, se construye una razón sin una cognición de sí misma, un objeto aparentemente sin ninguna referencia objetiva. Por eso que es necesario encontrar sus modalidades de control cognitivo, lo que legitima una grilla de inteligibilidad o incomprensión que representa un objeto de cognición sin la referencia necesaria para su verdadera cognición. En el fondo nos encontramos en presencia de un reino, en el reino de su razón teórica, es lo que tenemos que descubrir. ¿Cuál es el reino de su razón teórica? Y aquí hay una cita de Spivak que ilustra esto y dice, al conmemorar involuntariamente un objeto perdido. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. No está perdido porque lo escondimos, está perdido porque no lo hemos comprendido en su magnitud, ¿sí? Entonces, nos tendríamos que hacer esta pregunta. ¿Cómo hacer que el objeto, o mejor dicho, que su red objetual, sea presa de un momento sublime y se acceda a su voluntad racional? Por eso, el estudio de la razón teórica de este territorio impone un sentimiento de inadecuación sobre su imaginación, ¿sí? Y que de alguna manera nos lleva a este sentimiento de resentimiento, de castración, de no entender bien qué es lo uno y qué es lo otro, etc. Y que el problema es que el argumento que permite comprender que la educación inclusiva en su verdadera magnitud, de alguna manera nos lleva a todo lo que tiene que ver con la pregunta por su índice, nuevamente. Pero todo lo que posibilita eso está por fuera de la sabiduría investigativa que conocemos en educación. Por eso que esto nos exige a nosotros movernos por múltiples marcos del conocimiento, ¿sí? En efecto, podríamos sostener entonces que la educación inclusiva es un fenómeno educativo, el que no es producido epistemológicamente por la propia educación, sino que tal como yo ya explicaba en la lámina anterior, está informada por distintos proyectos de conocimiento que escapan a estos argumentos, a estas categorías, más bien que son que no piensan o no interrogan de forma tan profunda los engranajes de la sociedad. ¿Qué quiere decir la edipización del inclusivo? Quiere decir básicamente lo que yo ya comentaba, ¿no? Una suerte de atrapamiento, de resentimiento, ¿no? Que en el fondo castra la verdadera identidad, como aparece en la imagen. Castra. La edipización siempre es una forma de castración, de restricción, de control. Es también un sentimiento de inadecuación, de sentirse incomprendido. Es la posesión de una imagen desajustada, negativa y contradictoria, ¿sí? Y esto es importante porque cuando nosotros enseñamos inclusión, decimos que es para todos los estudiantes, pero cuando la tenemos que practicar, la practicamos con los recursos del esencialismo. Entonces vamos viendo esas múltiples situaciones de inadecuación. Y ahí es donde aparece esta metáfora del objeto que está edipizado, ¿no? Bueno, profesora María Alejandra, ¿cómo estoy en el tiempo? ¿Alcanzaré a tratar algo de las ontologías relacionales? Claro, sí, doctor, ¿Sí? por supuesto. El espacio es suyo. Ya, gracias. Bueno, ahora vamos a revisar algunas ideas
en torno a esta relación de las ontologías relacionales y qué es lo que cierra mi presentación, ¿ya? Las ontologías relacionales van a ser propuestas fundamentalmente por Arturo Escobar, un profesor ya jubilado de la Universidad de Northern Hub en Carolina, y también de origen colombiano, un antropólogo, ¿ya? Y también la idea de ontología relacional está presente en el trabajo de Rosy Braidiotti, que es esta feminista que nos habla del poshumanismo, ¿ya? Pero también en el trabajo de Gilles Deleuze vamos a encontrar la idea de ontologías procesales, que son ontologías que están en permanente mutación. ¿Qué tiene que ver esto con la inclusión? Cuando yo me empecé a preguntar acerca de la dimensión ontológica de este campo, me empecé a dar cuenta hace años atrás que esto no iba en una vía diferente a las ontologías tradicionales. Las ontologías tradicionales se basan en reducir las personas a entidades, es decir, a objetos que yo puedo arrancar del territorio, y eso fue, y da paso, eso fue lo clásico en la colonialidad. Arrancábamos a las personas de su territorio, les quitábamos el lenguaje, les quitábamos su existencia y su conciencia. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa en este? Y todo esto dio origen a las ontologías dualistas, que nos invitan a pensar en términos binarios. Dentro, fuera, negro, blanco, oriente, occidente, capacitado, discapacitado, problema de aprendizaje, estudiante exitoso, etc. Estas dos premisas para una ontología de la educación inclusiva, la ontología relacional y la ontología procesal, son claves para construir la ontología de la inclusión. Por eso, una ontología relacional quiere decir que todas las cosas están interconectadas y dice además que yo existo a través del otro, pero es el pliegue del yo en el otro el que hace definir la existencia relacional. Por eso dice, una ontología relacional es una forma de reexistir. Ambas formas, lo procesal y lo relacional, forman parte de una empresa mayor que se llama el neomaterialismo del devenir humano. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir el neomaterialismo? Quiere decir que yo, Aldo, habito el mundo, pero mi sentir, mi percepción del mundo está en directa relación está condicionado con la estructura económica, política, culturales, y eso va modelando mi propia subjetividad, ¿sí? Bueno, podríamos entonces señalar y decir que la educación inclusiva como ontología relacional reconoce que el diseño original del mundo subyace en el patriarcado, ¿sí? Pero aquí yo no estoy refiriéndome al fetiche del patriarcado, ¿ya? Es algo que nos conduce a la superación de la desigualdad. Es la ingeniería de un solo mundo. Eso es lo que me interesa al reconocer que esto surge del patriarcado. Es una forma de separación del pluriverso, ¿ya? En la misma línea de la ontología de la modernidad alcanza su eficacia a través de la dimensión de un mundo objetivo y de la verdad de la ciencia. Cuando asumimos la pregunta por la naturaleza ontológica de lo inclusivo y su relación con el proyecto de descolonización del lenguaje, de la pedagogía, de la inclusión, de la educación, observamos que su estructuración acontece a través de un principio de interrelacionalidad. Y eso es lo clave para las ontologías relacionales, que todo cuanto existe está interconectado y que yo existo a través del otro. Y esa es una premisa ontológica que está presente en el budismo y en muchas otras religiones. Por eso, la consolidación de una ontología relacional a juicio de Escobar nos dice que un mundo no es un mundo homogéneo como el de la colonialidad, sino que es un mundo que llega a su máxima expresión, ¿ya? A través de la llamada globalización neoliberal capitalista, individualista. Ese es el mundo. Sin embargo, una ontología relacional lo que reconoce es que es un mundo que está compuesto de muchos otros grupos sociales, culturales, en su propia singularidad. De alguna manera, es reconocer que hay múltiples grupos heterogéneos amalgamados entre sí. Esta visión ontológica nos lleva a reconocer que todo el proceso educativo siempre es objeto de múltiples separaciones,
Y eso también es una consecuencia del esencialismo. Por ello, queridos compañeros, podríamos decir que una ontología relacional es aquella que emerge por fuera y más allá de todos los argumentos dualistas. Parte de su reconocimiento conecta con criterios de interconexión y interreferenciación entre las diversas expresiones del humano, a pesar que reconoce que la categoría de humano y de humanidad han sido construcciones inventadas por los proyectos imperiales coloniales. Lo mismo va a pasar con el lenguaje. Y aquí hay una idea importante que está acá, señalada por Winter en su último libro, antes que ella muriera, publicado en el 95, donde ella habla de los criterios de coespecificidad, cómo todos estamos conectados, pero a través de formas coespecíficas entre nosotros, formas de pensar, de sentir, de relacionar, de practicar la sexualidad, etc. Por ello, las ontologías relacionales trabajan con el material óntico de aquellos grupos construidos al margen de la historia. Es algo que caracteriza a muchos pueblos étnicos territoriales. No se encuentran limitadas a estos, sino más bien de alguna manera podemos decir que dentro de la misma experiencia de la modernidad occidental hay distintas expresiones relacionales que están interconectadas. Las ontologías relacionales parten de la premisa de producir un mundo donde quepan muchos otros mundos. Y esa es la premisa de las múltiples singularidades, ¿sí? Bueno, yo voy a dejar hasta acá mi presentación en esta última diapositiva y bueno, quiero agradecer a todos y todas por haber asistido, por haberse mantenido conectado y bueno, le doy el pase a la profesora María Alejandra para que podamos establecer toda nuestra ronda de preguntas, comentarios, si es que existiesen estos comentarios. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas por su compañía. Gracias, doctor Aldo. Pues sí, damos espacio a preguntas o comentarios por parte de los escuchas. No sé si alguien quiere intervenir. Le pido que abra su micrófono y de manera libre y voluntaria lo haga. Entonces, sí, maestro Luis Antonio. Hola a todos, buenos días. Por ahí veo que también Marco levantó la mano, pero bueno, muchas gracias por el espacio. De primera mano, doctor, la verdad es que es súper interesante, le agradezco mucho la charla. Sí, sin duda estos conceptos como el de deconstrucción, que se van tomando de alguna manera, ¿no? En otros sentidos, me ha agradado mucho cómo se planteó el día de hoy. Justamente realizando algunos trabajos y algunas investigaciones, este concepto, por decirlo de alguna manera, de la inclusión, cómo ha estado trastocando, ¿sí?, otros espacios donde, si bien se planteaba en un primer momento, ¿no?, como esta posibilidad de confusión, ¿no?, con discapacidades, por ejemplo, y que no solo está ahí, me gustaría más tomarlo desde los planteamientos de Morán, ¿no?, del tema de la complejidad, de incluso teoría de sistemas, ¿no? Y que al final, en mi caso, he estado observando justamente el tema de la inclusión o exclusión desde estas cuestiones de desigualdad y acceso. Es decir, cómo sectores poblacionales quedan desconectados de cierta información, ¿sí?, o de ciertos recursos y te desconectan del mundo. Entonces, vemos también estas brechas, estos grupos, voy a colocarlo muy atrevidamente, ¿no?, con un cierto grado de vulnerabilidad, ¿sí? Es decir, se desconectan del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hoy en día, pues nos enteramos o tenemos información al momento, pero ¿qué sucede con estos sectores poblacionales que pues desafortunadamente no tienen esas posibilidades, ¿no? Bueno, esto lo comento porque justamente me apropio un poco del planteamiento que haces, Aldo, y sobre cómo observar este concepto en un todo, ¿sí? Eh,
en esto de lo complejo, ¿no? Y no nada más de lo específico, ¿no? Incluso que se puede abordar en muchos otros espacios donde posiblemente no se ha observado, ¿sí? Básicamente ese era el comentario. Gracias, maestro Luis Antonio. Doctor Marco Antonio. Sí, gracias, doctora Ale. La verdad es un gusto el poder escucharle, doctor Aldo. A mí también me dejan varias interrogantes, pero para la premura del tiempo me gustaría plantear una muy precisa. Entonces, ¿cuál sería el punto medio? A mí me gustaría que en su reflexión, esta reflexión que ha venido haciendo, pudiera darnos su impresión sobre cuál sería el punto medio en cuanto al planteamiento estructural de la deconstrucción, en cuanto a posicionarse de manera positiva y de manera negativa. Entiendo que hay un posicionamiento también que tiene una riqueza que está dotada en el mismo discurso, que está dotada en la misma estructura. Entonces, desde la posición del doctor Aldo Ocampo, ¿cuál sería el punto medio de ese sentir? Sí, doctor Aldo, si quiere responder, también emitir algún comentario sobre aquello dicho por el maestro Luis Antonio, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Luis Antonio y Marco Antonio. A ver, con lo que Marco Antonio, con lo que Luis Antonio planteaba al inicio, evidentemente tiene usted mucha razón cuando dice que hay una conexión con la teoría de los sistemas y la complejidad. Sin duda, tiene mucha conexión con eso, porque de alguna manera cuando pensamos la dimensión relacional está contenida en eso. Ahí está lo complejo. Pero ahí hay que hacer una aclaración que a mí me gusta hacerla, que en términos filosóficos, porque así como pasó con Morán, con Derrida también ha pasado con Morán. A Morán, él dice, a mí no, yo hago filosofía, pero los filósofos no me reconocen como filósofo. Entonces, lo mismo pasó con Derrida. ¿Por qué traigo esta colación? Porque la complejidad no es algo complejo, de difícil, es algo donde múltiples elementos están concatenados y van aperturando nuevos destellos de comprensión, que en el fondo esa es la idea deleuziana y guattariana de la heterogénesis, de lo múltiple, cómo al conectarse va generando un espacio completamente nuevo que puede ir como alterando esos engranajes. Ahora, ¿cuál es la fertilidad de lo que usted planteaba? Que mientras yo me imaginaba, tiene que ver con esa idea de pensar cómo la dimensión, la bisagra entre lo estructural y lo relacional. Ahí está la riqueza para pensar esos grupos vulnerables. Ahí está, porque eso nos va a dar cuenta de cuáles son los engranajes, por ejemplo, que en la trayectoria educativa de esos niños se reproducen ciertos mecanismos de desigualdad, por ejemplo, o ciertos mecanismos opresivos. Porque una cosa es la estructura que habitamos, pero otra cosa es cómo encarnamos esa estructura. Entonces eso es lo que son las trayectorias sociales y educativas, que no están escindidas del engranaje de la práctica o la estructura cultural que habitamos. Entonces, me pareció, como decimos en chileno, re interesante el análisis que usted hacía. Sí, eso puedo comentar con respecto a lo que usted señalaba, profesor. Y con respecto a lo que decía el profesor Marco Antonio, la pregunta de él ya es una pregunta en el sentido más de orden, como diría Derrida, una interrogante más de la desedimentación. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque, claro, a ver, en general las personas tienden a pensar que deconstruir es destruir. Y yo quise hacer ese planteamiento al inicio porque eso es como el fetiche. El trabajo de la deconstrucción sirve en primer momento para interrogar el edificio de pensamiento en cada campo de estudio. Entonces eso es lo primero que uno hace. Y escoge, para interrogar esa matriz de pensamiento, escoge dos estrategias que él dice. ¿Ya? Una primera que es justamente la intimidad, la distancia crítica, que es cuestionar, interrogar, etcétera. Mover esos entendimientos, ya poner en juicio, ¿sí? Tomar una distancia, mirarlo con realismo, con crudeza, etcétera, pero no para desestabilizarnos y quedarnos en eso que puede ser parasitario, sino que para construir esta nueva proyección, esta edificación. Que hay entre medio el movimiento de los sentidos, él dice.
Y eso que está conectando a ambos tiene que ver con ese movimiento sistemático de los sentidos, el desplazamiento de los significantes, de las ideas, cómo mutan. Eso es lo que está entre medio, lo que de alguna manera es como esos juegos que uno hace, ay, no recuerdo el nombre, cómo lo dirían ustedes en México, pero que uno mueve una cosita y la va abriendo, ¿no? Ese decir, mover, es territorializar, desterritorializar, volver a territorializar. Tiene que ver como con esa lógica, pero siempre en la producción del movimiento de los sentidos, profesor. Eso es lo que podría habitarlo. Ahora, en el campo de la inclusión eso es complejo, porque la inclusión no es un enfoque construido, es un conjunto de discursos que están circulando. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos deconstruir? ¿Ya? Porque tampoco en la inclusión hay corrientes de pensamiento, escuelas de pensamiento. No existe no sé, por tomar la corriente de pensamiento de Marco Antonio, de la profesora María Alejandra, no existe eso. Existen discursos nada más que son bastante como, a mi modo de ver, y lo digo con mucho respeto, bastante simplistas en el sentido de un pensamiento simple, como diría Batin, ¿no? No sé si le respondo, profe. Gracias, doctor Aldo. Plantean una pregunta en el chat. Dice Vázquez Hernández, si para usted existe alguna diferencia semántica entre educación incluyente y educación inclusiva. Ay, qué bueno que hagan esa pregunta también, porque es la misma cosa. Es como el dicho que tenemos en Chile. No es ni chicha ni limona. No sé si ustedes lo entienden. Es la misma cosa. Porque han establecido un concepto para decir, por ejemplo, ese concepto en Colombia está muy pegado. Entonces ahí hablan de una educación incluyente para todo. Pero en el fondo, ¿qué estamos tratando de decir con ese incluyente? Estamos diciendo que todos tienen que incorporarse a lo mismo que ya está establecido sin pensar esa estructura escolar, esa estructura social que está atravesada por distintas formas de desigualdad. Ahora, esta pregunta es importante en ese sentido porque es una cuestión netamente retórica nada más, ¿no? Como diría Chomsky, hay un cambio retórico, no sintáctico. Educación inclusiva, para mí, si tuviéramos que ya hacer una diferencia, tiene que ver con la circunscripción intelectual, el campo de saber, pero la educación incluyente tendría que ser en el fondo como el proceso, la parte práctica que se desprendería de esos saberes, como la pragmática, pero en el fondo es la misma cosa, ¿no? Porque para que este cuerpo de saberes se haga realidad, tiene que haber una mancomunidad, es lo mismo pero aplicado a la realidad. Entonces, es lo mismo. Gracias, doctor Aldo. Una pregunta más, igual fue planteada de manera escrita. ¿Usted cree que el término de discapacidad represente una estigmatización? Esa pregunta es como cuando nosotros lanzamos una moneda y queremos ver si es cara o sello, ¿ya? Evidentemente, todo lo que hacemos genera una estigmatización, porque en Occidente estamos regulados por algo que se llama la imaginación binaria, es decir, una forma de concebir el mundo a partir de opuesto y de estigmatización. Y sobre todo Hayden White, este gran historiador, va en Metahistoria, él en ese libro Metahistoria, él va a decir claramente que la alteridad se construye negando al otro. Yo reconozco lo que es diferente anulando al otro. Entonces, en general, el entendimiento que hemos hecho habitualmente de la otredad, del otro, etcétera, es negando sus verdaderas posibilidades existenciales, es negando lo que realmente el otro es. Entonces, en esa lógica, evidentemente hay un efecto de estigmatización. Ahora, la inclusión liberal que tenemos en las políticas públicas aumenta ese estigma, ¿sí? Y hoy día el discurso está muy banalizado de inclusión. Entonces eso hace que aumenten los estigmas. Y los estigmas en general tienen un problema. No es el estigma per se, es la realidad que construyen y cómo delimitan el universo de posibilidades de cada persona. Entonces es como que si yo digo, bueno, yo tenía eh, déficit atencional cuando iba al colegio, entonces yo construyo mi realidad existencial en torno a eso y voy poniendo distintas clases de freno en mi propio desarrollo. Pero sin duda que el propio concepto es estigmatizante porque está atravesado todavía por lo que Agustina Palacio decía en torno al modelo, a los modelos de la discapacidad y sobre todo al modelo de prescindencia, pensar que es un pecado, que es algo malo, que yo... entonces, de alguna manera hay que salir de esos prejuicios y entender el material de comprensión real de la ontología de la discapacidad.
yo creo que todavía no nos hemos aproximado a cuál es ese material de comprensión real de lo que significa ser una persona dis-capacitada, ¿sí? Creo que ahí hay un reto interesante como para poder darle la vuelta a esto a estos estigmas que se producen y que además son creencias que no tienen mucho que ver a veces con las reales potencialidades de los sujetos. Gracias, doctor. Doctor Abraham. Bueno, una vez más, está muy pendiente aquí con un ojo al gato y otro al garabato. Así decimos aquí en México también, ricos en lírica popular. No, qué interesante porque realmente el tema fue planteado sobre el concepto inclusión, ¿no? Pero nos hablaste de toda una epistemología y una nueva forma. No quisiera anteponer la palabra nuevo como mejor, ¿no? Sino que una forma, y una forma, pues de Derrida, de deconstrucción, ¿no? A mí me llamó la atención el concepto de los procesos de semiotización, ¿no? Y cómo también esta figura del otro es construida, ¿sí? Lo importante, y quiero como hacer la transferencia de conocimientos, porque sé que nos siguen alumnos, nos siguen maestros que están frente a grupo, incluso personalidades que atienden esto de la educación especial en el Estado y en el país. Y quisiera hacer esta transferencia de una pregunta que es importante y una aseveración. Lo que nosotros también aquí en el centro regional o desde el centro regional estamos tratando de impulsar es como que en lugar de desanimar estos conceptos maleta, los tratamos de impulsar, los avivamos y les decimos que hay que contar una historia diferente, una historia que no va circunscrita en el sentido global de la historia, incluso en el sentido del narrador, y de asumirse uno mismo con voz para narrar nuestras historias, ¿no? Y recientemente subí a mis redes un video donde hay una chica con una discapacidad o una capacidad extraordinaria, y narraba ella que contaba, narraba que una persona se le acercó y le dijo, ojalá y Dios te cure, ¿no? Y entonces que ella se quedó pensando y le respondió, ya estoy curada, ¿no? En el aspecto de que se dibujó un proceso de singularización, un proceso de empoderamiento, un proceso de desmentir o aclarar las versiones que otros tienen de nosotros mismos, incluso de lo que pensamos, soñamos, decimos, sentimos. Entonces, esto que tú nos explicaste desde estos procesos de representación cultural que ya devienen de la historia, que devienen del poder, que devienen de la ciencia, yo podría decir en defensa de nuestros movimientos, allá con la inclusión, aquí también con la inclusión, pero con la narratividad, con la identidad narrativa de empoderamiento de los sujetos, qué importante sería que cada vez más nos atrevamos a salir de esos marcos metodológicos cuadrados y un poco más ver estos poliedros, estos fractales de las diferentes
composiciones de las que estamos hechos, ¿no? Y la pregunta era, pues me provocas, ¿no? La pregunta era fácil, sencilla, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos haciendo esto o procurando hacer esto de aventar a los estudiantes, a los maestros, a los que toman formación continua, a que recuperemos nuestras historias, a que las sistematicemos, a que las analicemos, a que seamos sujetos conscientes desde esta intimidad, ¿no? Que tú planteas, que por ahí creo que es una idea de Lácatos. ¿Cómo le están haciendo, cómo le están haciendo allá en Chile para la deconstrucción, para el camino a la deconstrucción, ¿no? Si nos pudieras decir un tanto. Gracias. Gracias, profesor. Yo creo que en realidad, no sé si acá se está haciendo algo de eso. Yo creo que está más en la banalidad acá del término. Por eso partí diciendo que no es un concepto pop, porque en general hoy día en la academia más crítica, por lo menos, se ocupa mucho el concepto de deconstrucción, pero desde ese sentido de que hay que hacer una borradura de muchas cosas, ¿no? A mí me parece que eso no es beneficioso. Siempre hay que entender las tradiciones de pensamiento para ver cómo en ellas se van generando estos nuevos problemáticos que tenemos. En ese sentido yo creo eso. Ahora, la deconstrucción se puede practicar de varias maneras, o en dimensiones, podríamos decir. Una primera que es conceptual, aunque en general un error que tiene la pedagogía, y yo siempre lo digo con mucho pesar, porque yo soy maestro de primaria, ese es mi título con el que yo me formé, es decir, el que me formé para enseñar a leer, a escribir, para eso fue mi formación. Y digo eso con pesar, porque en general a veces nosotros como que en la pedagogía solamente estamos centrados en la experiencia directa, pero no profunda de las cosas. Y hago esta distinción entre directa y profunda, porque lo profundo es lo que se ordena con concepto, no con el hacer. Entonces nosotros necesitamos, como decía Semmelman, tener conceptos ordenadores de las cosas. Cuando esos conceptos están fuera de sí o están dispersos, se enreda y cada cual entiende cada cosa. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es analizar los lenguajes con los cuales representamos a determinados grupos. De hecho, cuando usted decía el proceso de semiotización, voy a poner el ejemplo del lenguaje como un proyecto de invención colonial. ¿Ya? Los lenguajes son invenciones coloniales, en particular los regímenes metadiscursivos o los metalenguajes. ¿Ya? Y eso sirvió para que los conquistadores, por ejemplo, diferenciaran qué lenguas eran complejas, cuáles tenían gramática, cuáles no. ¿Ya? Eso generó un proceso de semiotización, que en el fondo es cómo en la mente de las personas se establece un icono, y ese icono sirve para la normalización, para la homogenización. En este caso, nosotros necesitamos entender esos signos para evitar esos iconos que lleven a la homogenización, a decir que la discapacidad es de una sola manera, que la sexualidad es de una sola manera, sino que abrirnos al encuentro de lo múltiple, de la multiplicidad. Ahora, eso va a la gente, por más que cambiemos los conceptos, si no cambiamos las imágenes con las cuales asociamos un discurso, ¿qué es lo que se instala en lo cotidiano, lo que le llega a la gente, digamos, que no está preocupado de investigar, ¿no? Eso es lo que ancla los fenómenos. Entonces, en la medida en que nosotros no desarmemos eso, va a ser muy difícil poderlo cambiar. Esa es una cosa. Y sobre todo yo creo que la deconstrucción se practica en el día a día a través de los modos de relacionamiento que vamos estableciendo con los otros. Sí, creo que ahí el repensar el tiempo escolar, el repensar, por ejemplo, las formas de contratar al profesional en la escuela, de organizar la escuela, pero ante todas las cosas, yo creo también de entender los fenómenos, cómo posicionamos esos fenómenos, qué consignas les damos. Se me imagina desde esa lógica, pensando en lo que usted comentaba, que cómo volver a narrar estas historias, ¿no? Y desde la perspectiva de quiénes también están siendo narradas. Creo que ahí la forma en que narramos a los sujetos es lo principal. De hecho, ese es un propósito exclusivamente postcolonial, es decir, cambiar esas narrativas con las cuales contamos nuestra historia como sujeto en determinadas prácticas.
Eso, profe, puedo señalar ahí muy de momento, ¿no? Gracias, doctor Aldo. Doctor Paul. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha mi audio. Sí, bien. Sí. Ok, bueno, primero agradecer la exposición de Aldo. Creo que para el centro y particularmente para los posgrados en inclusión educativa, este tipo de diálogos permiten obviamente interactuar, ampliar, creo yo, algunas otras ideas o de pronto los intereses que los estudiantes también puedan ir generando en sus proyectos. Eh, Me gustaría primero hacer un comentario sobre el concepto justamente de inclusión educativa y después una pregunta que creo nos va a servir a todos. La primera tiene que ver con que creo que este carácter polisémico del concepto es verdad que carece esta organización conceptual muchas veces necesario para ordenar el conocimiento, más allá de que nos posicionemos digamos, como en la escuela clásica de la ciencia, eh, pero me parece que también tiene una riqueza. O sea, yo no descartaría la importancia que tiene esta diferenciación conceptual porque de alguna manera permite develar los distintos problemas sociales que se generan en distintos territorios. Es decir, las distintas epistemologías que se desarrollan en el norte, en el sur, eh, en fin, creo yo que de alguna manera devela de esa problemática. Creo yo que es conveniente de alguna manera tratar de hacer una comunión conceptual más bien. Por otro lado, creo que hay un problema que yo me he enfrentado cuando estudio temas de inequidad, desigualdad, que es la parte de la operacionalización metodológica del concepto. Y me gustaría ahí preguntarle cuál ha sido la experiencia de Aldo en cómo ha operacionalizado, digámoslo, la inclusión educativa, ¿no? Porque creo yo que es ahí donde hay un gran reto, al menos desde este posicionamiento intelectual, más allá del posicionamiento político, que sin duda alguna se ha convertido en un estandarte, yo creo que hasta a veces abusivo, ¿no? Entonces, creo yo que es importante poder compartir un poquito esto, ¿no? Desde la perspectiva metodológica, cómo poder abordar el concepto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, lo primero decir que cuando yo digo que hay esta amalgama de distintas cosas, no estoy negando porque nada de esta integración, de hecho, yo defino el orden de producción de la inclusión a partir del diasporismo y del nomadismo epistemológico. Eso es su orden de producción. Es decir, eso me lleva a mí a reconocer que este es un campo que está atravesado de múltiples proyectos políticos, compromisos éticos, teorías, disciplinas, epistemología. El problema es que esa gran amalgama puede generar una política de todo vale si no se somete a mecanismos de traducción epistémica, es decir, para depurar y armar el conocimiento propio de esto, ¿no? Ahora, la pregunta suya es bien interesante porque de alguna manera lo que nosotros necesitamos es primero hacer un cambio en que lo metodológico no sigue la lógica de lo habitual, que son, por lo menos para mí, de formas metodológicas heredadas, ¿ya? Sino que para mí lo metodológico tiene que ver con el tipo de hábito de pensamiento, cómo pienso sobre un determinado tema, ¿sí? Cómo lo pienso. Y eso implica en este caso pensar en una especie de, si lo tuviéramos que graficar en una metáfora, en una diáspora, en algo que está disperso, circulando por distintos lados, ¿ya? Que entra en contacto y al entrar en contacto con múltiples cosas genera otros nuevos destellos, va abriendo otros puntos de conexión, ¿ya? De alguna manera, ese proceso a mí me ayudó mucho y también el proceso de la traducción, decir, y ahí tomaba un poco la idea de Sousa, que era lo que yo encontré en su minuto, un poco para imaginar la idea de la traducción como, bueno, cómo ciertos saberes dialogan en un plano de igualdad, pero podemos ir justamente depurando, ir traduciendo eso para que vaya entrando en el contextualismo
esto. Ahora, yo no creo que la dimensión política de la inclusión que se hable sea la que corresponde. Lo que sí creo que hay un abuso, como usted lo dice, de ocupar la inclusión como un caballito de batalla por los gobernantes, con los partidos políticos, justamente para una adquisición de votos. Pero eso hoy día está banalizando el propio discurso y está emergiendo una ola de un pensamiento bastante complejo, tanto de la ultraizquierda como de la ultraderecha, para justamente banalizar el tema del género, la raza. Por un lado están estos que lo hiper ocupan y los otros que lo hiper banalizan. Entonces estamos entrando en una crisis, a mi modo de ver, que me tiene bien preocupado. El otro día conversaba eso con un grupo de estudiantes porque me preocupa mucho esa reacción. Pero volviendo a lo metodológico, yo lo he ido estableciendo de esa manera, ¿ya? Y de alguna manera he ido entendiendo que para mí lo metodológico, la inclusión como método es pensar las múltiples conexiones que esto tiene, pero en un plano como de distintas relaciones entre los elementos que se van relacionando. ¿Ya? No he seguido la lógica formalista del método, sino que me he posicionado más bien desde el trabajo de Quan Xin Chen, con Asia as Method o Asia como método. En esa lógica lo he hecho, como pensando en múltiples conexiones estriadas, profesor. Muchas gracias, Aldo. Sí, la verdad es que es una preocupación, yo creo, grande, porque le hemos platicado con algunos profesores que pertenecen al centro, porque, como bien decía Paul Feyerabend, todas las metodologías tienen limitaciones y desafortunadamente lo que lo que queda al final es el hecho de que todo se vale, y en ese todo se vale, de pronto hay cosas que no coinciden, digamos, ¿no? Entonces, por eso quería abordar un poco eso. Muchísimas gracias, Aldo. No, de nada. Y qué bueno que hayan llegado a esa reflexión, porque la inclusión es un campo de una gran política de todo vale. Entonces, nos parece que poner el adjetivo, por ejemplo, deporte inclusivo, parece que modificamos la realidad, pero es lo mismo que antes. Entonces, y esto que usted señala, por eso, en mi trabajo yo lo he resuelto con la traducción epistémica y el examen topológico, es decir, cómo dos disciplinas, dos conceptos están relacionados, en qué plano se relacionan categorialmente, cómo se pueden relacionar, porque si no vamos a incluir en eso de mezclarlo todo y va a ser una arena movediza muy compleja. Sí. Gracias, doctor Aldo. Creo que no hay más preguntas, pero me gustaría aprovechar este espacio, si me permite. Estamos ya a pocos minutos de concluir. Me gustaría conocer su perspectiva, ¿no? Habla de la base epistemológica de la educación inclusiva, describe una naturaleza postdisciplinar, ¿no? Y en sus comentarios decía, bueno, es postdisciplinar porque encontré que hay una insuficiente producción de conceptos, porque obviamente hay prácticas disciplinares, teórico-metodológicas bastante reduccionistas, porque el pensamiento postdisciplinar tendría que generar estas diásporas, ¿no? O estos rizomas, porque insistiría en la producción de nuevos recursos, ¿no? También dice que este concepto tendría que estar fundado en el pensamiento complejo. Mi pregunta es, ¿por qué hablar de postdisciplinariedad y no de transdisciplinariedad, si lo que se busca es precisamente visibilizar las interconexiones entre diferentes niveles de la realidad, ¿no? Entre diferentes dimensiones de la realidad, y no se utiliza este concepto como una metodología, que, bueno, el pensamiento complejo creo que se queda en este plano epistemológico. De hecho, una de las críticas más recurrentes al pensamiento de Edgar Morin es precisamente la falta de precisión metodológica, ¿no? Cómo llegar a este pensamiento complejo, y se queda en un plano bastante abstracto. Y creo que la transdisciplina sí es un recurso metodológico que puede ser útil para los investigadores. Aquí mi pregunta es, ¿por qué hablar de la naturaleza postdisciplinar de la educación inclusiva y no de una naturaleza transdisciplinar en la educación inclusiva? Me gustaría conocer su opinión. Sí, lo que pasa es que, a diferencia de lo que plantea Morán,
el campo de la inclusión es más complejo que lo que él ha ido planteando. Con esto no estoy arrogándome nada, sino que estoy yendo a cómo se va viendo esto, ¿no? En general, cuando nosotros pensamos el campo de la inclusión está atravesado en muchas teorías, conceptos, sujetos, territorios de análisis, prácticas culturales. No es algo fácilmente determinable, ¿ya? Y eso hace que uno cuando se empieza a ver cómo se ha ido configurando en estricto sentido el campo de conocimiento, uno ve muchas convergencias heurísticas, planos que en algún minuto fueron pluridisciplina y mutaron a interdisciplinas que pasaron a ser transdisciplinas. Pero para mí, el problema es que la transdisciplina, primero, ¿por qué digo que es postdisciplinar? Porque uno, cuando trabaja epistemológicamente, uno tiene que hacer una definición del fenómeno. ¿Cuál es la base epistémica? ¿Es disciplina? ¿Es interdisciplina? ¿Es pluridisciplina? ¿Es transdisciplina? ¿Es antidisciplina? ¿Qué es? ¿Ya? Cuando yo tomé hice el ejercicio que en filosofía se llama vía negativa, negar lo que no tenía o por qué no era tal cosa. Bueno, no era disciplina porque su objeto no puede ser definido en los paradigmas de ninguna disciplina y no tiene un método ni concreto, como la psicología que estudia la mente, por ejemplo. ¿Ya? Pluridisciplina no puede ser porque no basta con reunir un conjunto paratáctico al lado uno del otro. Interdisciplina va por ahí porque va conectando muchas cosas y transdisciplina atraviesa muchas cosas. Pero el problema es que la inclusión no se queda en ese atravesamiento, porque en este campo ese atravesamiento permite conectar, permite llegar al reconocimiento de la diáspora, pero no permite fabricar algo que le sea propio. Entonces, cuando yo empecé a trabajar el tema de la traducción, me di cuenta que esto era postdisciplinar, que necesitaba ir a construirse tomando esta herencia, sin negarla, producir algo que le fuera propio, algo nuevo, pero que eso solamente se escuchaba por fuera de estos marcos disciplinarios, estos proyectos de conocimiento. Por eso que, de alguna manera, y esa es la base. Ahora, ¿cuál es el problema? El riesgo de una definición postdisciplinar es que las postdisciplinas, en la filosofía de la ciencia, han sido objeto de un tratamiento como laxo, y en el caso del mundo británico solamente han aparecido como formalismo de las estructuras universitarias, departamentos, facultades. Ahora, lo interesante es que comparte los mismos problemas de definición de esta base con los estudios de performance, es decir, yo solamente puedo acceder al objeto o a sus fenómenos reales por fuera y más allá de su herencia, no a través de su herencia exclusivamente. Por eso es que hice esa definición y he planteado esa definición. Ahora, el problema metodológico de esto es que de alguna manera el método está implicado en la propia epistemología. Aquí la diáspora es el orden de producción, ese es su propio método, cómo se construye, ¿sí? Pero eso, claro, hay que bajarlo a una metodología específica de análisis, y eso es complicado. Todavía no me ilumino con eso. No se me ocurre. Ya. Sí, entiendo. Entonces, bueno, la transdisciplina necesariamente recupera la disciplinariedad, ¿no? Se funde en la disciplinariedad y va más allá de ella, atraviesa múltiples disciplinas. Entonces, sí, no puede haber transdisciplina sin la misma ciencia tradicional, es parte de la realidad. Entonces, la apuesta entonces es la construcción de algo nuevo, ¿no? Algo propio. Ya comprendí el porqué esta diferencia conceptual. Ok. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta. Y si no, pues dejamos descansar al doctor Aldo. Le agradecemos mucho su tiempo, la precisión en sus respuestas. Igual, de manera escrita, algunos compañeros han agradecido, ¿no?, la respuesta a esas preguntas. Y bueno, doctor, esperamos contar con usted próximamente con otra conferencia. Tenemos otras conferencias que se programarán en próximas fechas y se les hará saber a través de las páginas de Facebook, de la página de Facebook del Centro del CRESUR. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, doctor Aldo. Gracias a todos y todas por compartir este espacio con nosotros. Buena tarde.